Hola para todos y todas. En esta clase de hoy vamos a desarrollar creencias alimentarias. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar en esta clase? ¿Qué son las creencias? ¿Cuándo y cómo se gestan? ¿Por qué nos condicionan o nos limitan a lo largo de toda la vida? ¿Y cómo crear nuevas? Bueno, ¿qué son las creencias? En principio lo más importante es compartir que son ideas que nosotros hemos, de acuerdo a nuestro proceso biológico y al proceso de aprendizaje, tomado como verdades absolutas, pero que no son una verdad absoluta en sí misma, sino que tiene que ver con cada uno, con la cultura, la ideología, los arquetipos, la estructura en su sistema familiar, etcétera, etcétera. Pero que la vivencia de nuestra primera infancia en este proceso de aprendizaje la hemos tomado como una verdad absoluta. Y forma, de alguna manera, modelos mentales, programas de pensamiento, paradigmas, ¿sí?, a través de los cuales vemos el mundo. E involucran a todo el proceso mental, desde lo más sutil, que es un samskara, hasta lo más concreto en el plano mental es la creencia y, por supuesto, la conducta o el comportamiento. Nosotros en esta clase nos vamos a limitar a hablar de creencias alimentarias y de aquellas creencias que se construyen en esta experiencia física. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que desde su aspecto más sutil, ese proceso se inicia en los samskaras. Hemos mencionado que cuando algo ocurre, un estímulo por primera vez en el campo cuántico o en el campo unificado, genera un primer colapso en la conciencia, un primer colapso cuántico. Pero cuando eso se repite en el tiempo, hay cada vez más posibilidades de que ocurran segundos colapsos cuánticos. Y entonces, de alguna manera, van a dejar una huella o una estela o partículas, pequeñas partículas de información en el campo unificado, en el Akash o en el éter, que van a determinar tendencias o vasanas, tendencias de cómo se comporta la energía o las partículas de información. Y eso va a ser el karma, la conducta, el comportamiento. Por supuesto, ese proceso que empieza de esa forma desde lo más sutil va a generar pensamientos, que son esas, como la analogía de esta huella cuántica, es el pensamiento, que es la respuesta a esas redes neuronales que nos constituyen. Generan pensamientos o corrientes electromagnéticas que se transforman en neurotransmisores con capacidad para llevar esa información a cada una de nuestras células, y eso genera un cambio en nuestra conducta. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es creencias alimentarias construidas en esta vida, pero no perdamos de vista que comienzan a gestarse desde el campo cuántico, formando huellas, estelas o creando mínimas partículas de información que se encuentran en el campo unificado y que van a moldear o condicionar nuestra conducta. Entonces, ¿qué son? Son el resultado de nuestro proceso biológico, la experiencia de aprendizaje, y van de alguna manera a teñir o a guiar nuestro pensamiento, personalidad, emoción, sensación, deseos, conductas, absolutamente todo de alguna manera va a quedar teñido, ¿sí?, por las creencias constituidas por todo lo que dijimos que lo antecede: samskaras, vasanas, sus redes neuronales análogas, pensamientos, emociones, sensaciones y conductas. Toda esta información se encuentra guardada en nuestra memoria y va a representar de alguna manera la mirada que yo tengo de mí mismo, de la vida y del mundo. ¿Por qué crean una vida robotizada y por qué la importancia de tener que cambiarlas? Cuando nosotros decimos que ese primer estímulo produce una respuesta, si en ese momento ponemos nuestra mente consciente, tenemos la posibilidad de elegir la respuesta. Pero en la medida que eso se repite, como va a crear una tendencia a que se generen segundos colapsos cuánticos, ¿sí?, se van a instalar redes neuronales donde todo tipo de estímulo va a producir una respuesta que es interpretada como la solución para este estímulo. Y va a empezar a operar de manera mecánica, en piloto automático. Y eso entonces es inconsciente
mecánico o robotizado, ¿sí? Y de alguna manera degenerativo. No es constructivo, no es expansivo. De alguna manera nos limita, ¿sí?, a hacer aquello que hemos programado en nuestra infancia, que muchas veces no tiene que ver con las construcciones que nosotros queremos en este mundo, con la forma como elegimos manifestarnos, sino lo que hemos aprendido en nuestra primera infancia, que tiene que ver con las elecciones de mamá y papá, y como ellos lo han aprendido de la misma manera, probablemente de los abuelos y los ancestros. ¿Y cuándo se gestan? ¿En qué momento se gestan las creencias? Bueno, recién les dije como un pantallazo general, pero es muy importante la etapa pregestacional, porque nosotros, de acuerdo a nuestros samskaras, vamos a elegir el sistema familiar que nos permita hacer el proceso de aprendizaje para nuestro propósito divino. Pero esa etapa no la vamos a mencionar en esa clase. En esta clase vamos a hablar de la etapa gestacional y la etapa posgestacional. En la etapa gestacional, imagínense que el diálogo que cada uno de nosotros tiene con nosotros mismos representa el 90% de nuestra comunicación. Tenemos entre 80.000 y 100.000 pensamientos por día, repetitivos, muchas veces negativos, pero 90% se establece con nosotros mismos. Es decir, que ese diálogo interno, ese susurro al oído permanente que tuvo mamá durante la etapa de gestación, está impreso en mis genes, está escrito en mi ADN y no me determina. No soy víctima de mis genes. Acuérdense esto que yo menciono siempre, no somos víctimas de nuestros genes, sino maestros. Porque de acuerdo al estilo de vida que nosotros le propongamos a nuestros genes, con cómo como, cómo vivo, cómo duermo, cómo me pienso, cómo me amo, cómo me acepto, ellos entonces van a moldear su respuesta y van a mostrar la mejor versión de sí mismos. Pero más del 90% de nuestros genes se adapta y comporta en función al estilo de vida, no en función a nuestra herencia. Es decir, pero sí sepamos que esto está escrito en nuestro ADN. Después el estilo de vida que hagamos va a hacer que esa información se encienda o se apague, pero escrita está en nuestro banco de memoria. Y es la canción de cuna de mamá que moldea toda mi vida. En la etapa posgestacional es importante hasta los 6 años, es determinante de 0 a 2 años y es importante de 2 a 6 años. Toda esta etapa pregestacional, en forma de huellas o samskaras o impresiones, que van a marcar vásanas, más el discurso de mamá, más todo lo que veo, repito, practico en la etapa posgestacional, va a crear mis creencias. Lo sutil en la etapa pregestacional, en la etapa gestacional, nuestra comunicación que va a ser importante en la creación de redes neuronales, y posgestacional, hasta los 6 años, en esa etapa donde hay una ventana de aprendizaje para que todo lo que veo, miro, siento, etc., se imprima de manera inmediata. Bueno, vamos a ver cómo es ese proceso, cómo se imprimen específicamente. Cuando hablamos de la etapa gestacional y posgestacional, hay 4 formas como se pueden imprimir nuestras creencias: por repetición, por impacto emocional, por obediencia y por imitación. Súper sencillas, solo con ver el nombre nos damos cuenta y podemos revisar cuáles de nuestras creencias se instalan por repetición, es haciendo aquello que hacemos una y otra vez. Todos los días me levanto, abrí la ventana y digo: buen día, señor día. Me despierto con alegría, ¿sí? Todos los días yo tengo ese pensamiento, ¿sí? La química que voy a generar, cómo voy a abrir los ojos ese día, honrar ese día, va a ser totalmente diferente. Si lo hago y me expreso a través de una queja: ay, qué frío, ay, qué lluvia, ay, todo lo que tengo que hacer. Si yo puedo, de acuerdo al modo de percibir la vida, generar una química y hacer creencias, ¿sí? O hacer creencias y eso va a generar una química en realidad. Súper importante, aquello que hago por repetición puede ser un pensamiento, puede ser una acción: me levanto, me saco el pijama, me pongo la ropa, me lavo los dientes, ¿sí? Todo lo que hago y lo repito de manera permanente se instala y empieza a operar de manera inconsciente.
Ahora hay cosas que no necesitan repetir, basta una vez y se imprimen. Son situaciones cargadas con mucho impacto emocional, que puede ser de suma alegría, ¿sí? Fui una vez a una montaña rusa con todo el grupo familiar y fue una experiencia trascendente en mi vida. Me dicen montaña rusa y eso genera una química en mi cuerpo, una activación de mis redes neuronales, que va a ser de placer. Y bastó una vez para que ocurra. No necesito ir todos los días a vivir esa experiencia para que me deje esa huella. O si estoy en mi casa y alguna vez escuché un ruido y hubo una situación cuando había alguna situación que era traumática en la calle, basta que escuche ese ruido para que entonces esas redes neuronales se enciendan. Hay cosas que son suficientes una vez para que dejen una huella y que creen una creencia. Yo lo que siempre digo con el cuidado de la alimentación, de la salud y de la vida, es que tengamos la inteligencia para empezar a cuidar nuestra salud, a comprometernos, a entendernos que no es un derecho, que es una consecuencia de nuestros hábitos cuando estamos sanos. Porque muchas personas comienzan a cuidarse cuando reciben el impacto emocional de que han perdido su salud. Y en ese momento que tienen que transitar un duelo, porque aquello que creían que era un derecho ya no está, ¿sí? Entonces genera un impacto muy brusco. Y lógicamente podemos hacerlo, pero el resultado va a ser otro si lo hacemos a tiempo, cuando tenemos todo por sembrar, ¿sí? Para conservar la salud, y no solo para conservarla, sino para optimizarla y que nuestro cuerpo pueda en esta experiencia física dar lo mejor de sí. Por otro lado, imprimimos creencias a partir de la obediencia, todo aquello que nos dijeron que teníamos que hacer, ¿sí? Y lo hicimos una y otra vez, es decir, que está la obediencia y de alguna manera la repetición, lógicamente, también se imprime. Y en esto de la obediencia y las imágenes, todas estas cosas, muchas veces que nos encontramos diciendo, no quieras inventar nada, no vas a poder porque otro no pudo, quizás uno en su propia vida no pudo, ¿sí? Bueno, millones de mensajes que limitan y obligan a actuar a nuestros hijos como lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Es necesario que les soltemos sus alas para que realicen este viaje con la aventura que implica. Y por último, por imitación, hay muchas cosas que yo puedo decir, pero si lo hago lo contrario. Si yo les digo hay que comer fruta, pero jamás como una fruta, y cada vez que tengo hambre picoteo una galletita, un maní, con mucha suerte un tomate cherry, pero jamás como fruta, difícil es que ellos puedan copiar, porque es mucho más importante el impacto que tenemos por imitación que aquel que tenemos a través de la palabra. Y quienes tienen hijos habrán experimentado que todo ellos lo intentan imitar. Incluso los animales, porque en nuestro linaje biológico, de la lógica de la vida, tendemos a comportarnos en manada y nos imitamos. Por eso ahí en las imágenes está no solo lo que imitamos de mamá y papá, sino también de todos los seres biológicos con los que compartimos la vida. ¿Cómo se instalan? Ya vimos de qué formas se instalan y ahora vamos a ver cómo se instalan, porque ese estímulo produce una respuesta y si se repite por repetición, impacto, ¿sí? Queda impreso en nuestro banco de memoria. En la etapa pregestacional y gestacional decimos entre comillas, nuestra mente está vacía y eso no es real. Pero ahora lo vamos a plantear muy por arriba nada más para limitarnos a creencias construidas en esta experiencia física. De 0 a 2 años nosotros vivimos en una etapa donde nuestro sistema nervioso experimenta una situación que se llama ventana de aprendizaje. Nuestro sistema nervioso funciona de acuerdo a la cantidad de ondas cerebrales que ocurren en un segundo. Es lo que mide un electroencefalograma y podemos estar, de acuerdo a la frecuencia de esas ondas cerebrales por segundo, en estado de vigilia, de conciencia profunda, de ensoñación, de sueño profundo o en un estado de histeria, de euforia. Cuando nosotros estamos en un estado de conciencia profunda, que hay más amplitud en las ondas cerebrales, es decir, menos frecuencia en las ondas, ¿sí?
entonces tenemos máxima capacidad para aprender. Ahí nuestro sistema nervioso está tranquilo, estable, armónico, y entonces toda la experiencia física puede imprimirse en el banco de memoria. De 0 a 2 años, esa etapa es la que se llama entonces ventana de aprendizaje. Todo lo que ocurre es real y se imprime, pasa a formar parte de nuestro banco de memoria. De 2 a 6 años es una etapa de acomodación y hay una pequeña filtración, es decir, de toda la información que recibo. Tiene que encajar, acomodarse en esos programas, en esas plantillas que tenemos de información que abarcan una enorme cantidad de partículas, y entonces voy a poder hacer una pequeña filtración y acomodación de esa información. Pero a partir de los 6 ya comienzo a tener una actividad cerebral normal. No va a ser lo mismo a los 7 que a los 40, lógicamente, porque esas redes neuronales van a ser mucho más débiles. Y en la medida que eso lo repito y lo repito, van a ser más fuertes, ¿sí? Van a ser, imagínense como cablecitos lábiles en la infancia, y van a ser cables de acero en la edad adulta. Y cuando decimos mi mente vacía, como para esclarecer un chiquitín, es importante que sepamos dónde se originan nuestros samskaras y que ellos perduran más allá del tiempo y el espacio, y que puede morir nuestro cuerpo, pero no los samskaras, porque son estelas, partículas de información escritas en el campo cuántico, ¿sí?, de la experiencia de mi alma. Por lo tanto, cada miembro de la familia tiene impresos samskaras de vidas pasadas. Pero antes de encarnar, elegimos el sistema familiar que necesitamos para hacer el aprendizaje que necesita mi alma y cumplir su propósito divino. De esa manera, antes de encarnar, se establecen acuerdos dármicos que van a permitirnos realizar ese propósito. Y tenemos cada uno de los miembros de la familia que necesitamos, y es un perfecto maestro para ese proceso que nos toca transitar. Es decir, que esto no es casual, no es casual, es causal. Cada uno de los miembros que está ahí lo hemos elegido de manera perfecta, de acuerdo a nuestros samskaras, que están en ese campo sutil, en ese enorme predominio de akasha o espacio, con partículas de información que se mueven, ¿sí?, y condicionan la vida desde un campo absolutamente abstracto y liviano. Todos, como seres de luz, buscamos la luz. Por eso es que elegimos el sistema familiar que necesitamos para hacer ese propósito divino. Bueno, y en lo concreto, volvemos a lo concreto, creencias en esta vida. ¿Cuáles instalé en mi infancia? Y acá vamos a revisar las creencias más comunes. Lógicamente pueden aparecer otras. Las nuevas que aparezcan las van a escribir en el cuaderno y las vamos a charlar en la próxima clase. Es la hora de la comida. ¿Cuántos habrán experimentado que es la hora de comer? Y muchas veces lo repetimos con nuestros hijos, ¿sí? Si nuestro hijo nos dice no tiene hambre, entonces le decimos, pero es la hora de la comida. Y hay una información subliminal que estamos enseñando, porque eso se repite día tras día, y le decimos que aunque no hay hambre, se puede comer. Es súper importante. Hasta los 3-4 años nosotros tenemos registro de estas señales biológicas absolutamente importantes: hambre, apetito y saciedad. Los niños saben cuando tienen hambre y saben cuando tienen que dejar de comer. Por otro lado, mamá o la abuela o la tía lo hizo con amor, y entonces cuando hizo algo, aunque uno no desee, tenemos que comerlo. Y seguimos en lo mismo, transitamos la vida adulta comiendo muchas veces en la búsqueda de aprobación. Por no decir que no a algo, cuando no estamos diciendo nunca que no a alguien. No estamos diciendo que no a quien lo hizo, sino a ese alimento, porque puedo elegir no comerlo de acuerdo a las elecciones que tome en mi vida. Porque no quiero comer harina, porque soy dueña de mi vida, quiero cuidarla y no quiero llenarme de harinas refinadas, azúcares refinadas, grasas, levaduras o lo que fuera. Siempre ese no es al alimento y no a quien lo produce. Si no comes, no hay postre. Esto, fíjense que después, tengamos la edad que tenemos, siempre hay lugar para lo dulce. Porque eso aprendimos, eso instalamos.
Incluso si no comes ya no hay hambre, no hay postre. Entonces enseñamos que sin hambre se puede comer y que aún llenos siempre hay lugar para algo más. El plato debe quedar vacío, si no vas a quedar chiquito. Y acá cuando digo chiquito, por sobre todo el impacto emocional que tiene, no es chiquito en tamaño. Es que si no comes vas a quedar débil, vulnerable. Incluso no tenés la aprobación de mamá y papá. Son nuestros referentes, lo más importante. Y ellos te dicen que si no comes vas a quedar chiquito, ¿sí? Entonces aprendemos a comer, pero comemos por miedo. En África se mueren de hambre. Y acá de nuevo el miedo, pero un miedo a la escasez, que se repite en tantos aspectos en la edad adulta. ¿Cuántas cosas hacemos por miedo a no tener? Entonces, no tenemos la culpa, no somos responsables de que alguien no tenga comida para comer. Si en este presente que habito, porque quizás yo misma mañana tampoco lo tenga, pero si en este presente que tengo alimento, pero la prioridad es dar nutrientes que optimicen la vida, entonces tengo que comer lo que el cuerpo necesita y no de más. Otras veces, generalmente son creencias que también se crean cuando los niños no tienen hambre. Se inventa que viene un avioncito cargado de mariposas voladoras, ¿sí? Y le enseñamos que comer es un juego. Y volvemos a lo mismo. Llegamos a la edad adulta y cada vez que necesitamos generar una química de placer, el día está aburrido y nos falta algún divertimento, vamos a abrir la heladera o la alacena a ver si nos divierte. Es súper importante que no enseñemos a comer jugando, que enseñemos a comer experimentando, porque eso es lo que nos falta de adultos. Pero a los niños, para que no se ensucien, no los dejan tocar el alimento, que se toquen, que se lo tiren, que se enchastren. Lo que nos falta es conciencia sensorial. Hay que desarrollar los sentidos, ver, tocar, sentir, degustar, sí, apretar, distintas texturas, que no todo sea un puré. No es la misma la consistencia de una palta, de un pollo, de un huevo, de un arroz, no es lo mismo. Entonces, que sientan a través del tacto, que sientan a través del gusto, que vean los colores, ¿sí? Es necesario que enseñemos a comer experimentando el alimento con conciencia sensorial y no jugando, obligando, imprimiendo miedo. Si no lo utilizamos como premio o castigo, muy común. Si un niño se cae, piensen en la edad de aprendizaje de 0 a 2 años y menos de 2 a 6. Un niño se cae y primero le decimos no pasa nada, cuando en realidad sí pasa, y hay que enseñarle a que exprese lo que pasa. Y después le decimos con este caramelo se te va a pasar. Entonces, ¿qué enseñamos? Y si hace una prueba y la hace perfecta, le decimos bravo, lo felicitamos y entonces le damos un caramelo para celebrar. Y cada una de las circunstancias de la vida adulta, como premio o como castigo, terminamos amortiguándolo con la comida. Lo mismo que decir, come algo rico y se te pasa. Y aparece la comida como un bastón. Piensen que de base ya nacemos, lo primero que hace un bebé es llorar y frente al llanto la mamá le da la teta. ¿Sí? Nacemos aprendiendo que el alimento nos salva la vida. Si eso lo reforzamos todo el tiempo, ¿sí?, podemos generar un vínculo enfermo con el alimento en la edad adulta. Porque cuando eso no lo reforzamos, la interpretación de ese primer alimento de mamá, podemos entender que lo que sanó la vida, ¿sí?, además del alimento, es el contacto con mamá. Es el olor, porque por supuesto se dan en forma simultánea, ¿no? Pero también está esto, el alimento desde el inicio de mi vida me salva. Entonces no reforcemos esto, es súper importante que elijamos qué creencias queremos empezar a observar para establecer una pausa y corregir aquello que necesitemos. Es estrictamente necesario cambiarlos, porque si no, nos movemos de manera mecánica, inconsciente, robotizada, automática, ¿sí?
comienza en el plano bien sutil y hay que cambiar todo ese proceso, ¿sí? Esas huellas, esas impresiones, partículas de información en el campo cuántico que van a generar, digamos, redes neuronales que van a implicar el proceso del pensamiento, la emoción, la sensación, la conducta, el comportamiento, ¿sí? Siempre como el estímulo, la respuesta al estímulo que se presentó. Y porque de esa manera, si nosotros no las observamos y seguimos viviendo como han elegido nuestros padres, incluso como han elegido nuestros ancestros, no podemos diseñar el plan de vida que queremos hacer. Es necesario esa pausa y establecer respuestas reflexivas, no reactivas. Nosotros no somos animales, tenemos posibilidad para diseñar cómo manifestarnos en el mundo. Me gusta compartir esto de Einstein que dice: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿Cuántas veces se habrán encontrado que obtienen los mismos resultados? Pero si revisamos, es que hemos hecho siempre lo mismo. Piensen cuántas personas quieren bajar de peso, pero transitaron la vida desde la adolescencia hasta acá haciendo una y otra dieta y han pasado la vida de dieta en dieta y han delegado poder a la alimentación, al peso y a la dieta tanto que están alegres si la dieta va bien, que están tristes si la dieta va mal, que están eufóricas cuando bajan, que están, ¿sí?, todo el poder, el escenario de la vida limitado a una dieta. Lógicamente no bajan o ese descenso es transitorio y entonces vuelven a otra dieta y así pasan de dieta restrictiva, en vez de disfrutando la vida, padeciendo la dieta, ¿sí?, o padeciendo la vida con ese veneno de la dieta por el modo en que lo hacemos, ¿sí? Porque dieta en sus orígenes significa cambio alimentario, cambio en el estilo de vida. Entonces el problema es cuando el modelo es dietante, cuando es restrictivo, cuando no me habilita experiencias de placer, que por supuesto no lo voy a poder instalar, porque algo se instala cuando se imprime o activa nuestro circuito de recompensa y para eso tiene que haber química de placer. Si lo hago con miedo, restricción, enojo, culpa, frustración, va a activar a nuestra amígdala, va a haber una percepción de nuestra realidad, de que esta experiencia, la dieta, es una amenaza, un peligro. Y de ninguna manera mi cerebro lo va a guardar, eso no lo va a imprimir, va a hacer lo imposible por resistirse. ¿Cómo crear nuevas creencias, nuevas redes neuronales? Bueno, lo primero es tomo conciencia de aquellas que quiero cambiar, que aquellas que repito, que son limitantes y que las quiero transformar en habilitantes. Y hay 3 características que en esa nueva respuesta que voy a buscar voy a intentar que tengan siempre. Que sea segura, ¿sí? Tiene que asegurar la vida. Nuestro cerebro cumple un montón de funciones, pero la más importante es asegurar supervivencia. Entonces, que sea segura, que sea novedosa, para que genere un impacto, que todos nuestros sentidos le genere un estado de alerta, y porque eso va a generar mayor imprimación, va a detener ese ruido interno, va a aumentar la amplitud en la onda y esa información va a decantar. Y por otro lado, que sea emotivo, que esté impreso, atravesado por emociones, y eso también va a aumentar las posibilidades de que eso se imprima. No es lo mismo hacer algo porque sí, porque lo hace el vecino, intentar repetirlo. A mi vecino le hace bien hacer un tipo de ejercicio, yo lo intento repetir. Que si hago algo que me encanta, que estoy caminando por la costanera y siento que absorbo la información del cosmos y permea mi cuerpo, y cuando exhalo esa individualidad, esas características, mi tono, mi luz, lo entrego al cosmos y en ese intercambio perfecto alimento mi vida. Y si lo que hago, lo hago con esa impregnancia de emoción, lógicamente el resultado va a ser otro. Y voy a ir reemplazando los limitantes por habilitantes. Y lo repito, como dijimos recién, hasta mecanizarlo. Nosotros la manera en la edad adulta para que algo se imprime es repetir, porque imitar implicaría llevar a un gurú a casa que nos enseñe a vivir, se levante, se limpie los 5 sentidos, agradezca la vida,
hago una práctica de ejercicio, tengo una alimentación perfecta. Lógicamente lo del gurú estoy inventando, cada uno es su propio gurú, ¿no? Eso todos lo podemos hacer sin ninguna duda. Pero llevar a alguien y hacerlo por imitación imposible. Es que yo, protagonista de mi vida, tome el mando, me haga cargo de esta decisión, me comprometa con mi autocuidado y lo repita, ¿sí? El impacto emocional va a estar en la impregnancia que nosotros tengamos nuestras emociones en esos nuevos actos que querramos. En resumen, entonces, creencias forman un modelo de pensamiento que es absoluto, construye conductas limitantes, pero es necesario soltar aquellas que nos sirven y abrirse a lo nuevo, ¿sí? Y eso nuevo que hagamos, repetirlo con presencia. Como tarea de la semana van a tener que identificar 2 o 3 creencias limitantes. Pueden ser cualquiera de las que repasamos o alguna nueva que tienen identificada como una creencia limitante en su sistema familiar. Van a observar esa respuesta automática y van a establecer una pausa entre el estímulo y la respuesta para pensar la respuesta reflexiva. Súper importante. Para favorecer ese proceso van a crear pautas intencionales. Por ejemplo, como y no me doy cuenta. ¿Sí? Picoteo, tengo un hábito de comer que es mecánico. Paso y veo el alimento y como, pero nunca tengo, o no sé si tengo hambre o no lo tengo. Bueno, la pauta intencional para registrar la ingesta va a ser: sí o sí para comer me tengo que sentar, o voy a poner un individual, o voy a masticar 30 veces, o voy a utilizar los cubiertos inversos. Entonces me va como que tener que implicar otra atención. O como no, solo como cuando tengo hambre, pero trago como muy rápido. Bueno, bajo los cubiertos entre bocados. Me pregunto, toco con las palmas de mi mano mi estómago, me pregunto, ¿tengo hambre antes de comer? Hago una vuelta sobre mí misma, doy la vuelta carnero, lo que quieran, pero ponen una pauta donde entre el estímulo y la respuesta hacen alguna acción, ¿sí? Que puede ser corporal, mental o emocional, para establecer esa pausa y poder pensar una nueva respuesta, crear una respuesta habilitante, que sea en coherencia con cómo yo me quiero expresar en el mundo. Y eso practicarlo hasta mecanizarlo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A revisar las creencias y nos vemos la semana próxima.